Y bien, bueno, en la sesión anterior nos quedamos, pues, luego de haber visto el arte desarrollado en la isla de Creta. Solo voy a apuntar algunas cosas. Bueno, lo primero que estamos en la zona insular de Grecia, la parte que corresponde al archipiélago del mar Egeo. Un archipiélago es una región, pues, compuesta en el mar, compuesta por muchas islas. Toda la región esta se llama Mar Egeo y está dentro, contextualmente o geográficamente, dentro del contexto del mar Mediterráneo. Eso no se nos debe de olvidar. Las dos zonas que nos interesan, pues la isla de Creta, donde se desarrolla la cultura cretense, y el Peloponeso, donde se desarrolla la cultura micénica. Ahí no nos debemos de o sea, perder, pues, qué cultura corresponde a cada lugar. Inicialmente, o como un antecedente, en las Islas Cícladas, ahí es donde encontramos el arte que sería como casi que de transición también para esta etapa entre el Neolítico y la Edad de los Metales, y son pues siempre imágenes asociadas a la diosa madre. En cuanto al arte micénico o minoico, perdón, como tal, pues lo que encontramos son eh, una arquitectura palacial, que les comentaba. Son diseños en cuanto a la arquitectura bastante complejos, laberínticos es el término con el que se conocen, un poco irracional, digamos, en algunos espacios, el uso de algunos espacios comparado con cómo Grecia luego va a desarrollar las regiones urbanas. Muchos símbolos asociados al toro. Les decía que eso tiene que ver porque es una cultura agraria y pues todos los animales de cornamenta son de beneficio para los agricultores. Pero entonces pues, el cuerno es como muy importante y se asocia también tanto a la abundancia como a la fertilidad. También veamos el trono más antiguo de Europa, que es el trono del Palacio de Nosos, el espacio dedicado para el rey. Luego, en cuanto a la pintura, pues son pinturas de tonalidades planas, mucha similitud con la cultura egipcia en cuanto al desarrollo de la anatomía y de la presentación de la figura humana. Eso es porque pues, son regiones que están cercas y seguramente tuvieron contacto. Egipto y, por ejemplo, Babilonia, Siria, Persia seguramente tuvieron un tanto de comercio o relaciones comerciales pues, con ellos, aunque a lo mejor en menor grado, pero eso permitió que hubiese un poco de influencia estilística. También, bueno, estos referencias a se llama taurocataxia o la lidia del toro, es la lucha contra el toro representada en un acto en el que como acróbatas, pues por ejemplo, saltaban sobre el toro o lo intentaban detener o atrapar. Entonces todo eso es parte de los rituales que se hacían como para ver lo del dominio sobre la naturaleza. Luego, pues hay mucha imagen de la vida cotidiana, animales, plantas. Eso es como muy, muy importante de recordarlo con Creta. También en Creta vamos a encontrar las diosas serpientes, es este tipo de imagen asociadas a sacerdotisas de ritos hacia la tierra, hacia la fertilidad también. Por eso los hemos descubierto y la serpiente. Acuérdense que la serpiente es un símbolo de agua y de fertilidad, por lo tanto. Luego los toros que veíamos y pues vamos a pasar acá a la cerámica Camares, un tipo de cerámica bastante depurada, con mucho detalle en cuanto a los estilos, bastante geométricos al inicio, pero luego muy orgánicos y con las temáticas referidas al mar o a la flora de la isla. Luego veíamos que pues eh, cuando termina la etapa de esplendor de Creta, lo que sucede es que pues las tierras se abandonan. Les comentaba que la teoría que más peso tiene es una erupción volcánica significativa. Muchos piensan que es del volcán en Santorini, en la actual isla esta paradisíaca, se llama Santorini,
una erupción que impidió pues, que la vida se siguiera desarrollando de manera normal en la región, entonces emigraron, se fueron de esa región. Siglos después aparecen los primeros pobladores ya propiamente griegos. Entonces ellos, a partir del descubrimiento de la región, de lo que encuentran ahí, comienzan a buscar explicaciones a esas referencias al toro, a cuernos, y entonces ahí nace la historia relativa al Minotauro. Eso les decía, si hablamos, si pensamos en el Minotauro, en el laberinto del Minotauro, en el rey Minos, por ejemplo, estamos hablando de la isla de Creta. Minos es ese rey un tanto mítico que reinó, se supone, en la isla de Creta y al que pues Poseidón le regaló un toro. Ese toro también aparece luego en los mitos relativos a Hércules, eh, porque es uno de los trabajos que tiene que hacer, domar al toro de Creta, dice. Creta es la isla, ¿se acuerdan? Entonces, hasta ahí, con lo referente a Creta, Creta es la isla, por eso decimos cultura cretense, pero también se le conoce como cultura minoica, por el rey Minos, que es el rey que se supone gobernó en la región durante mucho tiempo. Y bueno, ahí las historias del Minotauro, les recuerdo, de Teseo, de Ariadna, todo eso pues nace acá. Luego tenemos ya la otra cultura que se desarrolla en ese contexto y es el arte micénico. Si por un lado tenemos al arte minoico, que es donde acabamos de ver que la cultura es más pacífica, lo sabemos porque en la lectura de las imágenes que encontramos en las representaciones en cualquier edificio, todo tiene que ver con la naturaleza, con la agricultura, con el trabajo propiamente de la isla o con los rituales. En el arte micénico es todo lo contrario. Vamos a encontrar que las imágenes hacen referencia a guerreros, a soldados, a batallas también. Y pues eso lo sabemos también porque resulta luego que la cultura micénica fue poco a poco conquistando regiones en los alrededores del Peloponeso y luego saltan al mar y conquistan Creta. Micena va a ser entonces quien gobernará luego la isla de Creta, pero a nivel cultural, a nivel artístico, el arte cretense es el que va a seguir, o sea, las técnicas, la pintura, es el arte cretense el que tiene más peso. Y los micénicos lo van a absorber. Solamente va a cambiar la temática. Entonces, seguimos hablando de la misma región, seguimos hablando de la zona, en este caso, continental, solo que ahora estamos acá, en el Peloponeso, así se llama. Esta es una península, recordándoles que una península es una porción de tierra rodeada parcialmente de agua del mar. Entonces eso es una península. O sea, una casi isla es la traducción sería del término. Y Creta estaba acá. Entonces ellos van y conquistan toda esa región también. Y bueno, aquí está. Esta es una ciudadela, la ciudadela más importante de ellos. Es una reconstrucción, es la ciudad de Micenas, es el nombre. Esta es la región, básicamente entre el 2000 y el 1600 se sabe que existía, o sea, es paralelo al desarrollo de la cultura cretense, pero se da hasta el siglo XIV, cuando pues, se conoce el momento de mayor esplendor de la ciudad. El lugar en el que se ubica la ciudad de Micenas es más o menos acá, cerca de Corinto. Y Corinto seguramente le suena, ¿verdad? Por aquello de las cartas, de las epístolas en el Nuevo Testamento, la primera de Corintios, pues se refiere a las cartas dirigidas a los habitantes de esta región, de esta ciudad de Corinto. Entonces, Micenas estaba cerca de acá, en una zona alta, por eso lo veíamos en la imagen que les mostraba hace un momento de la ciudadela, en esta, es en una zona alta y justo en medio de dos montañas.
Eso les permitía observar prácticamente todo lo que venía desde el resto del continente, de esta sección del continente, lo que sería la parte continental de Grecia. Todo lo que venía por ahí, pues pasaba cerca de esa zona. Por eso tenía un control del comercio y de todo lo que pasaba pues, por esa zona. Se sabe que es una cultura, les decía, bélica, o sea, dedicada a la guerra, también porque en cuanto a la arquitectura, las ciudades y las ciudadelas son amuralladas. Esas murallas gigantescas se les denomina ciclópeas. Ciclópeas quiere decir que son bastante grandes y hacen referencia a los cíclopes. Esta es parte de la mitología griega. Los cíclopes, pues, esos seres de un solo ojo que eran de un tamaño descomunal, eran gigantes, básicamente. Entonces se supone que, o al menos en las leyendas, se cuenta que ellos eran quienes construían estos muros, estas ciudadelas, en lo alto de las montañas. Se sabe también que trabajaban bastante el metal, especialmente el bronce y oro y plata también. Aunque no desarrollan el arco como tal, el arco constructivo, esos arcos que vemos actualmente en las construcciones, en las casas, en los edificios, esos tienen un origen en esta región, y bueno, un tanto más hacia el oriente, o quiero ver, occidente, es donde va a ser el pleno desarrollo, que es Roma. Pero en esta región ya aparecen antecedentes de los arcos. De hecho, se denominan falsos arcos, falsas bóvedas también, porque parecen arcos o parecen bóvedas, pero el método constructivo es diferente a lo que son propiamente denominados así. En cuanto a la cerámica, pues la mayoría es decorada con escenas de guerra, hombres armados, lanzas, escudos, pues es lo que más lleva. Las tumbas decoradas con escenas de cacería, carros de combate, por ejemplo. Entonces eso es como las generalidades. En cuanto a la religión, hay unas tablillas que se llama tablillas de Pilo. En ellas se leen los nombres de los dioses, por ejemplo, Zeus, Hera, Poseidón, Ares, Dionisio. Esos son los primeros nombres que aparecen ahí. Eso significa que el origen de esos dioses que los conocemos por Grecia, pues tiene que ver con Micenas. Las demás culturas lo que van a hacer es absorberlos y hacerlos propios. Si los nombres son correctamente, si fueron, digamos, traducidos de manera correcta, entonces significa que toda la idea acerca de los dioses del Olimpo comenzó en esta época, no en la Grecia propiamente, sino mucho, mucho antes. ¿Qué más? ¿Qué más? Luego la sociedad homérica, que tiene que ver con la época de Homero, y evidencias también que muchos de los elementos que vamos a ver acá, que son parte de la religión, tienen que ver con el fetichismo, es decir, con la idea de que se le daba el poder mágico a algunos objetos o algunas reliquias, por así decirlo, que utilizaban ellos en los ritos. Aquí algunas representaciones de los dioses. Son, digamos, como en general, por ejemplo, una de las que siempre vamos a encontrar en estas culturas es la diosa madre, vean ahí. En cuanto a depuración, pues son de menor desarrollo anatómico que las que veíamos en Creta. Tiene, digamos, un poco de lógica pensando que esta cultura era más dada a la guerra que a las artes. Entonces, acá encontramos las formas que nos recuerdan a la diosa madre. Esta otra es más tardía y pues es lo que se denomina la triada divina. Tiene que ver siempre con Demeter, Perséfone, Triptólemo, que son divinidades vinculadas a la fertilidad y al campo. Entonces el culto es referido a la naturaleza. Aquí vean cómo la diosa madre comienza a tener otras facetas, otros rostros también, porque se comienza a separar de la diosa madre eventos en específico, por ejemplo, la cosecha, la siembra, que florezca, por ejemplo, o la primavera, o el invierno. Todo eso se comienza a separar y se le va personificando
de manera que pues vayan apareciendo los dioses. En cuanto al desarrollo arquitectónico, pues aquí tenemos cómo se supone que era la ciudad de Micenas. Digamos que la ciudad era completa, era todo el territorio, aún lo que estaba en el valle, pero la zona en la montaña, en altura, esa es la llamada ciudadela, esta era la amurallada. Acá vivía pues seguramente la élite, en todo eso. Ahí estaba el rey también y estaba la clase sacerdotal en esta zona. Esto es algo de lo que se ha encontrado en algunos elementos, como lo que les mencionaba de los arcos. Esto no son arcos como tal todavía, igual este dintel que vemos acá. El dintel es un espacio vacío sobre la puerta. Acá tenemos una fotografía de inicios del siglo XX, donde podemos ver pues personas vinculadas seguramente a los trabajos eh, de reparación y de arqueología de este lugar, posan para la fotografía. Ahí tenemos, esta se llama la Puerta de los Leones, era como la puerta principal de ingreso a la ciudadela de Micenas. Vean que es un trilito, o sea, son tres piedras juntas, y esto nos recuerda a los dolmen. ¿Bien? Ahí están los monolitos en vertical y el monolito en horizontal. O sea, esto nos recuerda a un dolmen o a las imágenes que luego también veríamos en los cromlechs. Eso. Es porque pues esta cultura eh, todavía guarda algunas relaciones con el neolítico. Bien. Esa es la denominada Puerta de los Leones. En la parte del dintel es donde estaba colocada esta, eh, estos dos leones enfrentados. Enfrentados significa que está uno frente al otro, ¿no? Que se están peleando. Y una columna en medio. Probablemente la columna es símbolo de poder también para ellos. Lo que hace falta acá es las cabezas. Esta pues, seguramente se cayó y se rompió. Pero el resto se mantiene bastante en buen estado. Otra vez la imagen. Y esto es lo que les mencionaba de la falsa bóveda y el falso arco. Los arcos son como bueno, depende del tipo de arco, un arco peraltado o uno a medio punto, pero vemos el de medio punto, eso significa que tenemos una circunferencia partida a la mitad y cada una de ellas forma un arco. Si ustedes se fijan, es triangular. Este no es un arco propiamente, pero es un, ¿cómo se llama? Un falso arco, es el nombre que se le da. Y falsa bóveda se refiere a todo el segmento, todo lo que forman los falsos arcos. Toda esta sección se le llama falsa bóveda. La bóveda debe ser, les repito, pues con la forma del arco, o sea, tiene que ser semicircular. Pero pues acá no lo vemos todavía porque esta cultura no desarrolla la tecnología como para construir con arcos. Ese es uno de los ejemplos importantes, el llamado Tesoro de Atreo. Es una cámara, una tumba de cámara o tolos. Esta tiene una sección que es como una avenida Dromo. ¿Se acuerdan? La avenida Dromo es la calle donde va las esfinges en el caso de Egipto. En este caso, esta avenida Dromos es una calle igual de acceso hacia el recinto principal. Y luego las cámaras donde se colocaba el difunto. Acá. Bien, ya vamos a ver acá. Jennifer, ya vamos a ver aquí al final de la clase y también, bueno, sobre lo mismo. Ya vamos a ver cómo hacemos. Bien, entonces esto es la sección o la vista de planta y la vista lateral de la misma forma. Esta es parecer una bóveda ojival, o sea, una bóveda de forma de ojiva.
en la que se encuentra una construcción en forma de círculo que está bajo, bajo el cerro, pareciera que fue construido en el cerro. Eso lo que se hacía era hacer la construcción y luego se colocaba el túmulo encima, o sea, toda la cantidad de tierra para cubrir la sección de ese edificio. ¿Verdad? Esta es la avenida Dromos y este es el, el cuerpo principal de la construcción. Esta forma es bastante adelantada para la época porque pues en general los griegos no la van a conocer, no la van a desarrollar. Y esta cultura previa a Grecia pues tampoco la desarrolla. Sin embargo, tienen este método constructivo que se asemeja bastante. Por eso se habla de falsa bóveda, falso arco. Bien, en cuanto a la pintura, pues los temas geométricos en los murales, representaciones también de guerras, de cacería y de alusión también a la naturaleza, aunque enfrentada al ser humano, no tanto como la veíamos en la otra cultura, en la cretense. Este se llama Fresco de la Casa del Jabalí. Eso está en un megarón en Tirinto. Y pues vemos el jabalí en medio y unos perros que lo van persiguiendo. Las zonas oscuras de la imagen es el mural original. Las zonas claras es una reconstrucción la que se ha hecho. O sea que básicamente pues casi que se perdió la mayoría eh, del mural. Otros frescos, frescos de las damas del carro y el fresco de la dama de collar. Esto es en Micenas y en Tirinto, respectivamente. Pues ahí tenemos la misma representación, los rostros de perfil, pero el ojo de frente, los hombros de perfil, en este caso de frente. Siempre la idea de, pues, como hacer que de una perspectiva quebrada las imágenes. Otra vez, las zonas oscuras son los vestigios originales de del mural. En cuanto a escultura y cerámica, no hay una depuración tan grande, al menos en la cerámica. En la escultura repujada sí habrá bastante. Es naturalista, pero un tanto figurativa, más que así tratando de buscar el realismo perfecto. Es como más figurativa. En algunos casos hasta se consideraría abstracta la figura. Pero si allá era como dominando los toros, pues acá es cabalgando. Eso significa que eran soldados, que eran personas importantes que se movían sobre este animal. Acá, otros más, vean esta cerámica. Ahí van los soldados en caravana, pero probablemente en uno de los extremos, al otro lado de la vasija, está como el lugar hacia donde van, hacia donde están caminando. Pero en este caso, pues no se ve desde este lado. Aquí sucede algo que se llama isocefalia. Eso significa que los rostros son iguales. Acuérdense, la palabra es isocefalia. Lo voy a colocar acá en el chat. Ahí está. Isocefalia es el término que significa que todos los rostros son iguales. Es como lo que veíamos en la cultura sumeria, cuando vemos el estandarte de Ur. Todas las imágenes corresponden a lo mismo, básicamente. Eso sería isocefalia. Bueno, además, bueno, la teoría divina, que de la que habíamos hablado, esta es una representación modelada, es bastante preciosista y naturalista al mismo tiempo. Entonces, esto pues nos hace pensar que no todo era un tanto primitivo, sino que había la idea pues, de la representación más como avanzada, más depurada.
Otra escena de cacería. Acá, y esta otra. En esta otra lo que quiero que reconozcan es que aparece un caballo con personas adentro y encima. ¿A alguien le recuerda algo de eso? ¿El caballo de Troya? Muy bien. Troya no está en este lugar. De hecho, hasta hace varias décadas se pensaba que Troya era simplemente una invención de Homero, que era algo que él simplemente inventó y que mencionó el lugar por donde podría estar. Pero más o menos entre 10, 15 años, no, 10, 20 años, pues ha tomado más fuerza la idea que en la región de la actual Turquía, en la Anatolia que veíamos hace un rato, pues ahí está la ciudad, una de las ciudades que han encontrado, pues ellos dicen que sí es Troya. Bueno, bien, entonces a eso hace referencia, vamos a hablar un poco de eso después. La máscara de Agamenón, esto es orfebrería, eh, son máscaras que se utilizaban para el desarrollo de ciertos eventos que pues ameritaban que las personas se disfrazaran o simularan ser alguien más. En otros casos buscaban pues también perpetuar la vida del difunto y eso significaba colocar relieves dentro de las tumbas, relieves que representaran el rostro. Este es uno de los más conocidos, el de la derecha es la llamada máscara de Agamenón. Eh, Homero menciona que Micenas es una ciudad pues donde abunda el oro. Y pues encontramos bastantes dijes, aretes en algunos casos, pectorales también, como son pectorales, como esos que ven ahí. Ahí está. A la izquierda, pues un conjunto de abejas. A la derecha, pues un ser que está sosteniendo tanto gansos como gansos, bueno, que lo voy a acercar. Acá son como gansos. Y estas que parecían serpientes también, que están atrás. Animales vinculados al río y al agua. Entonces se mantiene la idea pues religiosa por ahí. Otros ejemplos más. Y estos son moldes. Bueno, de río es molde. Este se llena ¿cómo se llama? De un material como por ejemplo el barro. O se podía colocar con láminas de oro, por ejemplo. Se colocaba la lámina de oro encima y se comenzaba a golpear hasta darle la forma. Y entonces ya salía en relieve la imagen. Y bien, hasta ahí con lo que se refiere a Micenas. De Micenas, como les repito, hay poco. De hecho, el tema el arte del mar Egeo es es de transición. No vamos a encontrar tanto material acá, porque solamente es como plantear el momento de inicio de la cronología cultural en la región de la actual Grecia, pues, y los mitos que de ella se desprenden. ¿Qué mitos se desprenderán de la idea de Micenas? Eso acuérdense, lo que sucede es que como viene la etapa de los siglos oscuros, la gente migra y pues durante más o menos 800 años, pues la gente se olvida de lo que había ahí, a unos 700 años, la gente se olvida. Los siguientes que van a poblar comienzan a encontrar vestigios y entonces observan vestigios en piedra, por ejemplo, a lo mejor tenían ellos algún tipo de salvaguarda, por ejemplo, de información. Entonces, pues se colocaba por ahí. Bien, acá están dos mitos o dos libros asociados a la idea de Micenas. Uno es la Ilíada y otro es la Odisea. Es que antes de ver ahí los datos, ¿qué sabemos sobre la Ilíada y la Odisea? ¿Alguien que me ayude? Nadie, no lo hicieron leer esas obras en bachillerato. No las leía. La Ilíada Uh -huh. se desarrolla en Roma
Y la otra se desarrolla en Grecia, creo yo. No, no. Roma no, porque para esa época Roma apenas eran algunos pueblitos de granjeros. No es todavía una potencia. Para esa época, la que sí es una potencia es la cultura más hacia el norte de ellos, que es digamos, como el antecedente para Roma. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, antes la dejaban en bachillerato. Bueno, ustedes creo que casi todo el bachillerato fue virtual, ¿verdad? No sé si lo leyeron. Dígame, Esther. Si no me equivoco, la Ilíada se desarrolla en Troya y en Grecia. Solo eso tengo un vago recuerdo. Muy bien, sí, ahí hay dos lugares que sí se mencionan. Además, bueno, por cuestiones de tiempo vamos a avanzar con eso, ¿no? Porque eso es como para que platiquemos. Bien, la Ilíada y la Odisea son dos libros que escribe Homero, es literatura clásica, así se denomina. No es de la época de esplendor de Micenas ni de Creta, sino que es posterior, pero se ambienta en esos lugares a partir seguramente de tradición oral que existía, pues Homero retoma algunos datos y comienza a armar una historia. En la Ilíada es donde se trata acerca de la genealogía de los dioses, aparecen algunos mitos relativos a ellos. Es una guerra entre aqueos, que son los griegos, y los troyanos, que estos viven en la zona de la actual Turquía, donde hipotéticamente estaba la ciudad de Troya. Está vinculado también a otros mitos, como el de la diosa Discordia, que llega a una boda y lanza una manzana sobre la mesa y dice que la manzana es para la más hermosa. O sea, a Discordia no le invitaron a la boda porque sabían que iba a llegar a armar pelea pues en medio de la fiesta, pero aún así ella llega y llegó a eso pues, a poner pleito. Eso aparece también como un antecedente, o sea, no está directamente relatado en la Ilíada, pero es de los que son antecedentes. Luego viene el juicio de Paris, los aqueos, que les decía que son griegos, que van a defender a Menelao, que es el esposo de Helena. Helena es a quien se roba Paris y se la lleva para Troya. Los troyanos, estos están sería al otro lado del mar, del archipiélago del Egeo, y el caballo de Troya, que es lo que probablemente habrán escuchado más de alguna vez. ¿Qué era el caballo de Troya? Sí, dígame, quiero ver. Esther, dígame. Fue una trampa que los de Grecia les pusieron a Troya. ¿Pero en qué consistía? ¿Qué era? De un caballo de madera, no recuerdo la altura, pero era bastante grande, donde adentro contenía pues los griegos y los troyanos lo tomaron como una ofrenda de paz, ¿verdad? Entonces metieron la escultura a la ciudad y en la noche los de Grecia salieron y empezaron a matar a la ciudad desde adentro. Muy bien, eso es básicamente, es un engaño. De hecho, es un sinónimo de engaño cuando hablamos caballo de Troya. O sea, es como que ustedes adquieren algo o votan por algo y luego ya estando en el lugar, pues resulta que no era por lo que ustedes optaron. Eso se dice entonces que era un caballo de Troya, o sea, llevaba algo oculto adentro. Y eso, como lo relata Esther, pues en términos generales que se desarrolla esto. Dígame. El caballo de Troya era una trampa para entrar a la ciudad fortificada, si no me equivoco. Exacto. Pasaron 10 años luchando. Bueno, vamos a ir un poco atrás con esto. Eh, Acá, luego que Discordia lanzara la manzana, resulta que las diosas principalmente, porque la manzana decía para la más bella, entonces las diosas y las reinas y princesas humanas, pues se discutieron pues que ellas eran que cada quien era la merecedora de esa manzana. Al final, pues
las humanas se alejaron de la pelea porque las diosas eran quienes comenzaban a hablar un tanto más fuerte acerca de quién le pertenecía. Y pues la idea era no meterse en problemas con los dioses. Entonces es que pues al final quedan tres diosas nada más, que son Atena o Atenea, Minerva, es la símbolo de la Universidad de Salvador. Vamos Minerva, diosa de la sabiduría y la guerra justa, Hera, diosa del matrimonio y del hogar, y Venus, diosa de la belleza y de la fertilidad. Y que como ningún humano, ningún rey, ningún dios presente en esa fiesta quiso decir para quién era la manzana, para quién de ellas tres era, entonces ellas dijeron, consigamos a alguien que no tenga prejuicios, a un joven que no tenga mayor problema con solucionar este problema, y pues le dijeron a París. Y pues antes que París, mientras París estaba meditando, Atenea o Minerva le trató de convencer que le diera a él la manzana, a ella la manzana, diciéndole que si lo hacía le iba a dar mucha sabiduría y valor en el combate y si el triunfo en todas las batallas que tuviera. Hera le dijo pues un matrimonio muy largo y pues, muy próspero en su hogar, y Venus le dijo la mujer más bella del mundo. Esa mujer más bella del mundo era Helena. Helena era aquea, o sea, era esposa de Menelao y digamos era griega. París era troyano. Entonces París dijo, bueno, pues lo más práctico es pues, la mujer más bella del mundo. Y le dio la manzana a Venus. Entonces Venus le dijo, pues la mujer es ella y ella está. Lo que no le dijo es que estaba casada. Entonces París prácticamente se la llevó para Troya. Ahí es donde Menelao hace, sería, convoca a todos aquellos que en un momento fueron pretendientes de Helena y les hace cumplir un juramento que había. Y era que si Helena estaba, por alguna razón, fuese raptada, pues todos iban a ayudar a que ella recuperara y volviera a su esposo. Y así fue como inicia la guerra. Esa es guerra entre aqueos y troyanos. Eso nos dice también por qué los dioses y las diosas toman partido dentro de la guerra. Venus, que es la que recibió la manzana, ella está del lado de los troyanos, puesto que es París quien le dio la manzana. Pero Hera y Minerva están del lado de los aqueos, y así se logran alinear luego a otros dioses y algunos semidioses también en contra de ya sea de aqueos o de troyanos. Dentro de ese mito es que aparece Aquiles y Patroclo. Aquiles lo recordamos porque es el que era prácticamente inmortal, salvo que tenía un punto débil. ¿Alguien recuerda o sabe cuál era el punto débil de Aquiles? El talón. El talón, muy bien, eso está fácil. Eso es porque la diosa lo introduce en un pozo que daba la eternidad y la inmortalidad, más bien. Lo introduce por completo, pero en su mano lo sostiene del talón y esa zona no se moja. Entonces, por eso el talón era el único lugar por el cual podía morir Aquiles. Patroclo es el gran amigo de Aquiles. Eh, Él era primo, según recuerdo, pero también pues, había una relación ahí un poco más de amistad, más que de amistad entre ellos, y eso pues es algo completamente normal en el mundo griego. Al menos así lo plantea Homero en la historia. Por eso, pues ahí sucede, luego de la muerte de Patroclo, que Aquiles no quiere pelear. Entonces, la Ilíada en general es la lucha entre aqueos y troyanos. Los aqueos, acuérdense, son los griegos. Y bueno, el caballo de Troya. También aparece de esta época referencias hacia la Odisea. Odiseo es el mismo Ulises, si lo han escuchado en algunos mitos. Odiseo es el mismo Ulises, aquel que destruye al cíclope. Él va con sus soldados y su barco, va a ayudarle también a Menelao a recuperar a Helena, pero se desvían, llegan a una isla y en esa isla, pues luego de un par de aventuras, terminan matando eh, al cíclope, que era hijo
¿cómo se llama del dios del dios de los océanos. Entonces, lo condenan a vagar por el océano, por el mundo durante mucho tiempo. Parte de las aventuras que se relatan de Ulises o de Odiseo es cuando pasa por donde están las sirenas. Y allí me parece, en esa imagen que griega, aparecen las sirenas tal cual son. Las sirenas son pájaros, no son mitad mujer, mitad pez. Eso no es así. Las sirenas originales, las verdaderas, son pájaros, con cabeza y busto de mujer. Dígame. No eran como arpías entonces. Las arpías se ven básicamente iguales, con la diferencia que las arpías están relacionadas con bosques y las montañas, y las sirenas están relacionadas con las costas del mar, con las playas, las costas rocosas principalmente, porque ahí es donde se estrellaban los barcos y se suponía las sirenas se los comían. Entonces ellas cantaban un canto muy melodioso, hacían que los marineros se acercaran a la costa, chocaban contra las rocas ahí y entonces se los comían. Pero pues los mitos que conocemos, las sirenas estas que se comen a esos humanos, tienen cola de pez, pero eso es falso. El mito original son esos, son aves. Las arpías es básicamente lo mismo, solo que las arpías están vinculadas, les repito, al bosque y a la montaña. Bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿No? Dígame. A ver. Paola y luego Andrés. Sabían volar, Las sirenas. ¿sí? Sí, eran aves, eran pájaros. Sí, eran voladoras. Estas no nadaban, bueno, la idea que tenemos de las sirenas que cuando salen del mar, de hecho, se convierten en humanas. Pero pues no, las sirenas son así. Cualquier otra cosa es un invento medieval. Bien, ¿qué más? ¿Janet? Entonces, las sirenas, para tener esto claro y no sea solo hecho de que diga persona, tercera persona y los cuentos de hadas, como se dice, se puede catalogar a las sirenas como híbridos. Sí, son híbridos, son como los que hemos denominado hasta esta fecha como monstruos, que son mezclas de humanos y animales. En este caso es un antroposomórfico, o sea, tiene forma de ser humano y de animal. Acá, esta. Acá preguntan en qué momento, bueno, es en la Edad Media, cuando se amplían las navegaciones en el mar Atlántico, en las costas de África, los marineros van a ver manatíes, y los manatíes parecen, bueno, navegaban a la par de los barcos, parecen mujeres, al menos las hembras manatíes no parecen, sino les parecían a ellos como si fueran mujeres. Entonces de ahí nace la idea de que las sirenas son mitad mujer y mitad pez. ¿En qué momento de la Edad Media? Pues no les sabría decir exactamente, pero lo cierto es que es en ese periodo de la historia donde ya aparecen esas representaciones vinculadas a los marineros. Y ahí pues cambian ya las ideas de los escritores y comienzan a hablar de sirenas de otro tipo. Y luego viene ya en nuestra época contemporánea Hollywood y nos dice que las sirenas tienen cola. Entonces todo el mundo piensa que las sirenas tienen cola, pero ese es un invento ya mucho más reciente. Bien, vamos a quedarnos hasta acá. Por ahí llegamos con Creta y Micenas. No sé si hay alguna pregunta, porque si no, pues vamos ya casi que al laboratorio. ¿No? Bueno.